Y esa ley escrita en su corazón se llama conciencia. Y la conciencia le dice que está bien o está mal. ¿Sí? Por eso, hermano, tenemos que examinarnos. Por eso tenemos, hermano, nosotros tenemos, hermano, que entender cómo es la vida cristiana. Dios quiere, hermano, que nosotros nos limpiemos de ese tipo de cosas, como está diciendo en el versículo 19, ¿sí? Incluso en el versículo 16 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, o sea, a la maldad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, etcétera, etcétera. Versículo 22, huye, diga conmigo, huye, ¿verdad? También de las pasiones juveniles, ¿sí? Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Sí? Se nos ha enseñado que nosotros no debemos de ser cobardes, ¿verdad? Se nos ha enseñado que nosotros debemos ser valientes, ¿verdad? Pero hay algo en lo que sí debemos de ser gallinas. Hay algo en lo que sí debemos de huir. Como dice, huye de las pasiones juveniles. No está diciendo que eres un joven que tiene que huir de las pasiones juveniles, no. Que si hay una pasión que es juvenil, huye de esa. ¿Sí? El hermano Álvaro me prestó un libro que me gustó mucho y que más o menos se lo voy a ahorrar para que no lo compre. O si lo quiere comprar está bien, ¿sí? Pero dice, ¿cómo dice el título de su libro? Dice, ¿cómo decir no a la tentación? Algo así dice, ¿no? Sí. ¿Qué hago con la tentación sexual? Dice, ¿qué hago con la tentación sexual? Así dice. Ajá. Y aquí la palabra de Dios dice, huye de las pasiones juveniles. Si tú te limpias de estas cosas, ¿qué serás? Instrumento útil de honra para el Señor, porque el rey necesita un vaso de oro. Amén. ¿Y sabe qué dice? Dice que en un matrimonio cristiano, un varón trabajaba con sus compañeros, pero dice que había una compañera que también conocía de la palabra de Dios y que un día decidieron trabajar juntos, ¿sí? Y todos se fueron y ellos trabajaron juntos. Ahora, dice que no es pecado que un hombre y una mujer trabajen juntos, no es pecado, ¿sí? Pero después dice que otro día, pues ya tenían ganas de cenar, ya tenía hambre, y le dijo, oye, ¿qué te parece, compañera de trabajo? ¿Qué te parece si te invito a cenar? Y dijo, sí, está bien, pues yo también tengo hambre. Y salieron los dos a cenar, ¿sí? Y no es malo que salgan a cenar, pues cada quien tiene su esposo, su esposa, pero es cuestión de trabajo y no hay ningún problema, ¿verdad? Sí, la Biblia no dice, no cenarás con otra persona, no dice así, ¿verdad? Pero dice que después de cenar, dice que ellos tuvieron que trabajar tiempo extra y trabajaron juntos y de la misma manera. Otro día, cuando ya no había camión, le dijo, yo te llevo a tu casa, y la llevó a su casa, ¿sí? Y después otro día, cuando tenía problemas con su esposa, él le dijo a esta mujer los problemas que tenía con su esposa. Dice, no es pecado, ¿verdad? No es pecado, no dice, no platicarás con una mujer, no es pecado, dice, ¿sí? Pero poco a poco, hermanos, se fue dando la relación sin darse cuenta, ¿sí? Cuando ella tomó la mano de él y entonces se empezaron a sentir mariposas en el estómago, ¿sí? Y después de haber hecho eso, llegó un momento, empezó a crecer la relación y llegó un momento en que él la besó a ella y poco a poco, hermano, fue alejándose, ¿sí? Y la conclusión de todo esto dice, no es pecado, pero no es sabio, ¿sí? Y si no es sabio, entonces, hermano, nosotros tenemos que ser sabios para este tipo de asuntos y de relaciones que están. ¿Por qué? Porque aquí es donde la Biblia dice, huye. ¿Es pecado? No es pecado, pero hay que preguntarse, ¿es sabio?
Y si no es sabio, hermano, entonces, si no es sabio, entonces no tenemos por qué hacerlo, ¿sí? Porque no es sabio. Bien, entonces dice, huye de las pasiones juveniles. Y sigue luego que dice, la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio, ¿qué dice? Invocan al Señor. Y luego el versículo 23, ¿cómo dice? Así es, ¿sí? Luego el versículo 24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Qué es lo que dice? Que nosotros tenemos que limpiarnos de estas cosas, ¿sí? Dice, evita las vanas palabrerías, las cuestiones necias. Dice, evita, dice, huye de las pasiones juveniles, ¿sí? Está hablando, hermano, de que tú tienes que ser sabio y tienes que ser entendido de para qué Dios te creó. Yo creo una cosa, hermano, que Dios creó al hombre con un gran propósito. Nadie aquí en esta tierra ha sido creado con un propósito vil. Es decir, Dios no dice, voy a crear a Judas para que Judas sea un traicionero, y después de que me traicione, se suicide, y después de que se suicide, lo mando al infierno. ¿Usted cree que Dios es así? ¿No? Dios tenía un plan maravilloso para Judas, ¿sí? Pero ¿sabe una cosa? Judas no supo entender cuál era el plan de Dios para su vida. Y como Judas no supo limpiarse de estas cosas, por eso, hermano, tomó una mala decisión. Y déjenme decirle que tomar una mala decisión en la vida, hermano, puede arruinarnos toda la vida, ¿sí? Y Judas tomó una mala decisión en su vida. Él permitió, hermano, que Satanás lo engañara, ¿sí? Sabe, hermano, a través de la Escritura, cuando yo leo la Escritura y veo la vida de Judas, me doy cuenta de una cosa. Me doy cuenta, hermano, que hubo un momento en el cual Judas, ¿sí?, se enojó y como que dentro de su corazón dijo, un día me la va a pagar. ¿Sabe cuál fue ese momento? Cuando llegó una mujer con un frasco de perfume muy costoso que valía el precio de un año de trabajo, ¿sí? Ella llegó, lo rompió, se lo ofreció al Señor, enjugó sus pies con el perfume y sus cabellos, ¿sí? Ungió al Señor con ese perfume delante de todos, y Judas dijo, ¡wow! Bueno, esa es versión Leonardo. ¡Wow! Este perfume, con lo costoso que es, se debió haber vendido, y con el precio de la venta se pudo haber dado de comer a muchos pobres. Ahora, dígame una cosa, ¿era razonable, era hasta cierto punto razonable la petición de Judas? Hasta cierto punto sí era razonable, sí, pero hasta cierto no. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo, a los pobres los van a tener siempre. Y ahí hay otra enseñanza, que ese es otro tema, luego lo platicamos. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a haber pobres. ¿Hay pobres o no? Sí. No hay quien resuelva ese problema, porque Jesús dijo, a los pobres los van a tener siempre. Y Jesús le dijo, a los pobres los van a tener siempre. Ella ha hecho bien, ¿sí? ¿Qué hizo con Judas? Lo puso en evidencia, lo puso en vergüenza delante de todos. Y ahí, estoy seguro que ahí, en ese momento, Judas dijo, un día me la paga. En su corazón tan malo. Lea conmigo, por favor, Salmo 109.
Salmo 109. Aquí habla de Judas. ¿Sí? Versículo 8. Salmo 109, versículo 8. ¿Sí? Si te cuesta trabajo encontrar y dentro de 2 días encuentra la cita, mejor permítame leérselo. Dice: sean sus días pocos, tome otro su oficio. ¿De quién? ¿A quién se refiere? Se refiere a Judas, ¿sí o no? Porque otro tomó su oficio. Ahora, en este salmo está revelado lo que le pasó a Judas y a su esposa. Vea cómo dice. Versículo 9. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Ahora, vea lo que pasa con los hijos de Judas. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad será destruida en la segunda generación, será borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres. Y luego, ¿qué dice? Y el pecado de su madre no sea borrado. Ah, caray, y yo me pregunto, ¿cuál fue el pecado de su madre? Aquí la Biblia dice que la esposa de Judas, se refiere a la esposa de Judas, pecó, pero en serio. ¿Y sabes qué pienso? Que quien incitó a vender al maestro fue su esposa de Judas, ¿sí? Por dinero. Porque la Biblia dice que Judas sustraía de dinero. ¿Y sabe qué cosa es eso? Ese es un espíritu de Jezabel, ¿sí? Y este pecado no es perdonado, ¿sí? Porque dice, el pecado de su madre no sea borrado. Luego versículo 17, amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él. ¿De quién está hablando? ¿De Judas o de la esposa de Judas? Está hablando de la esposa de Judas, porque Judas ya está muerto hasta aquí, hasta donde dice tome otro su oficio, ya está muerto. Y cuando dice lo que le va a pasar a sus hijos, oiga, díganme una cosa, ¿a usted le gustaría que a sus hijos anduvieran mendigando y fueran vagabundos y hubiera un acreedor que viniera, le quitara todo y anduvieran miserables y pobres? ¿Le gustaría eso? ¿Verdad que a nadie nos gustaría? ¿Sí? Por eso es que nosotros tenemos que limpiarnos de estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, hermano, el pecado que los padres tenemos muchas veces repercute en la vida de los hijos. Si nosotros queremos tener hijos bendecidos, nosotros tenemos que limpiarnos de estas cosas. ¿Sí? Aquí hay revelación, aquí hay entendimiento. Usted lo tiene que discernir con un espíritu, hermano, correcto, para poder comprender lo que le pasó a esta mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando Judas va a traicionar al Señor, el Señor ya sabía cuando lo iba a traicionar, y entonces le dice al Señor, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y